Cumpliendo con la convocatoria para el primer martes de cada mes, los secretarios generales de partidos políticos se reunieron con el presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral para abordar, entre otros temas, las funciones de los delegados departamentales del tribunal al momento de verificar la identidad de los afiliados en el interior de la República. Algunos problemas que plantean los señores secretarios en relación a la comunicación de inconvenientes que se les presentan con los delegados departamentales del Tribunal Supremo Electoral en los distintos departamentos. ¿Qué tipos de inconvenientes podrían mencionar ellos? Bueno, por ejemplo, los que siempre mencionan, por ejemplo, es de que demasiado rigorismo, por ejemplo, con la verificación de los datos de identificación de las personas que están asistiendo a las asambleas que ellos convocan, como por ejemplo que pedir el DPI. Recordemos que en este momento la cuestión de portar la mascarilla en algunos casos causa inconvenientes porque hay que verificar a las personas y cuando son de la tercera edad o personas ya de avanzada edad, pues como que es incómodo estar quitando las mascarillas. O por ejemplo algunas cuestiones de restricción de cantidad de personas, pero ahí debemos atender a los aforos y por ejemplo a las personas que se requiere que estén presentes para que la asamblea sea efectivamente, digamos, de acuerdo a los requisitos que establece la ley electoral. Agregó que también se abordó el modelo tecnológico electoral para aplicarse durante la primera y eventual segunda vuelta electoral, las cuales según el calendario están agendadas para el 25 de junio y 20 de agosto de 2023, respectivamente. Muy bien, vamos a analizar entonces con Andrés Estrada este tema, cómo es que marcha desde ya pues este proceso que previamente se tienen que tener esas reuniones entre el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto los representantes de cada uno de los partidos políticos para ir aclarando ciertas dudas, dejando las normas claras también para pues evitar sanciones y malos entendidos en cuanto a las prácticas que se puedan realizar previo, durante y después de las elecciones generales. Hay muchos retos, Andrés, que sin duda alguna va a traer pues este proceso electoral. Sabemos que por el panorama que se pinta vamos a vivir un proceso electoral incluso en pandemia porque todavía no hay esperanzas que finalice y que este ya se convierte en un reto. Así es, hay que recordar que este es un año preelectoral. Considero yo que el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral se reúna con los secretarios generales de los partidos políticos es algo muy importante porque tú lo decías muy bien, hay que tener reglas claras sobre este proceso electoral, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Aquí mismo en A la Medida, tú, Julio Talamonti, lo han analizado en varios momentos sobre cómo existe esas diferencias sobre qué es campaña anticipada y qué es proselitismo. Y esa es algo que a lo largo de los años ha estado constante. ¿Qué es una cosa, qué es otra cosa? Y considero que en estas reuniones es donde se tienen que poner esas reglas claras para que al final de cuentas los partidos políticos sepan qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer y todo el proceso pueda ocurrir bien y no llegar a ese tipo de ilegalidades o que después hayan un tipo de sanciones y que a última hora se quiera estar intentando cambiar la papeleta o que retiraron un candidato y las papeletas ya están impresas. Ojo, todavía falta mucho, pero no hay que llegar a esos puntos, sino que desde ahora tienen que establecerse todo ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, y es que recordemos también que en las elecciones pasadas, con los cambios que se dieron también en la ley, hubo muchas dudas o interpretaciones que realizaban los partidos políticos y que al final el Tribunal Supremo Electoral tenía otras. Entonces, es importante que también toda duda que cada agrupación tenga la vaya aclarando porque ya no se vale decir es que no sabía, es que el tribunal no fue claro, porque este es uno de los objetivos. Y creo que tal vez en la ocasión anterior eso fue lo que faltó, mayor comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y las agrupaciones políticas. En teoría debería existir pues un proceso más claro y más ordenado, ¿no? En teoría, ¿no? Pero muchas veces en la práctica la situación cambia. Hay que recordar que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que en estos momentos están en funciones no son los mismos que estaban en funciones cuando fueron las elecciones generales pasadas. Así que eso podría marcar un cambio, podría marcar alguna diferencia. El tiempo nos dirá entonces si es una diferencia para bien o para mal, pero todos esperamos que sea una diferencia para bien. Y también habrá que ver si van a existir nuevas normas, cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Hay que recordar que en los últimos meses también el Tribunal Supremo Electoral está en este proceso de consultas, de formular una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero ya vamos contra el tiempo. ¿En qué momento se va a presentar? Si es que se va a presentar, qué cambios van a haber, qué tanto van a cambiar esos cambios el panorama y qué sí
y que no pueden hacer los partidos políticos. Mira, yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo considero que al final es muy tarde para pensar en hacer modificaciones que se vayan a aplicar al proceso que ya estamos entonces pues preparándonos, porque eso fue una de las debilidades a lo mejor del proceso electoral anterior. Fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido, no dio tiempo de aclarar, no dio tiempo de dejar las cosas claras. Cada uno en el camino iba descubriendo, iba tratando de ver cómo aplicar también pues estas modificaciones, y al final pues recordemos la cantidad de personas que no acudieron a votar. Entonces eso también marca que incluso a la población no estaba segura del proceso, porque a lo mejor también tenía esas dudas sobre cómo se iba a llevar a cabo. Realmente a estas alturas, mi punto de vista es que ya no se debería hacer alguna modificación, ya vamos tarde. ¿Tú qué piensas? Sí, seguir con las reglas, con la ley que ya se tenía, y esos cambios poder modificarlos ya en el siguiente proceso electoral, que todavía falta mucho. Sin embargo, este tipo de cosas, mientras más antes se hagan, mejor, ¿no? Y hay unos datos que son muy importantes sobre el Tribunal Supremo Electoral y también sobre las elecciones que se van a realizar el próximo año, porque ya existe este cronograma previo que están dando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, estos plazos tentativos que se van a realizar en 2023. Convocatoria de elecciones generales, Andy, el 20 de enero de 2023 estaríamos entrando ya en el proceso electoral. Primera vuelta, 25 de junio. Segunda vuelta, si ningún candidato tiene más de la mitad de los votos, 20 de agosto. Y el Tribunal Supremo Electoral, cuando anunciaba estas fechas, decía que las fechas son basadas en los plazos establecidos de ley, así que no hay forma de cambiarlos. Esas fechas básicamente ya están definidas, y ahí es cuando veremos entonces que se desarrolla este proceso electoral. Y un punto muy importante es qué va a ocurrir con la pandemia. Claro. Ya hemos visto otros países que han hecho elecciones en medio de pandemia, sí, como Bolivia, Nicaragua, Honduras, y bueno, algo importante que dice el Tribunal Supremo Electoral es que va a tomar en cuenta esas experiencias para poder desarrollar un proceso electoral que sea bueno. Pero ¿afectará el empadronamiento? ¿Afectará que las personas asistan a los centros de votación? Es algo que hay que empezar a ver, porque ya es el otro año, el tiempo se va rápido. Así es. En esta parte también el tribunal ya tiene que ponerse las pilas para poder definir también algún tipo de estrategia de campaña. Primero, para que las personas vayan a empadronarse también. De hecho, ya deberían de estar entonces teniendo alianzas estratégicas con otras entidades para recibir ese apoyo, y de esta manera también llamar a que se pueda participar, porque la ciudadanía también ha ido perdiendo como que ese interés, ¿no? Y me sorprende porque en las elecciones anteriores muchos jóvenes no votaron, Andrés. Entonces esto también llama la atención, porque entre más población asista a las urnas, más legitimidad tiene pues al final los representantes, y eso es muy importante, la participación ciudadana. Pero aquí también un gran trabajo lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Así es, eso es algo muy interesante. Realmente, ¿cuál es la participación de la población? Yo creo que votar, estar informado sobre qué está pasando en las elecciones es algo muy importante. En donde yo vivo, en Misco, yo he visto que hay una gran participación electoral, y cuando uno mira los datos, una gran parte de la población misqueña fue a votar, y eso es algo bueno, pero es algo que se tiene que replicar en el resto de municipios, sí, en el resto de departamentos, el realmente ir a votar, pero eso requiere un esfuerzo de varias instituciones del Estado. Exactamente. ¿Y cuál es el plan que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Porque con el empadronamiento, sí, ellos reconocen que tienen que accionar y tienen que buscar la manera. ¿Podría ayudar el empadronamiento obligatorio o automático? En el momento en que alguien cumple 18 años, nuevo DPI, de una vez el empadronamiento. Y es que fíjate que ya se ha planteado esa posibilidad, pero lo que a mí me extraña es por qué no se hace. Esa alianza entre el Tribunal Supremo Electoral con el RENAP podría funcionar mucho, porque también hay quienes no están empadronados porque qué hueva ir a hacer el proceso, aunque rápido. Hay incluso opciones para hacerlo en línea, y la gente parece como que no muy les interesa, pero si ya viene aunado entonces a tu identificación, yo creo que ya puedes tener la opción. Y después, cuando quieren votar y no están empadronados, dicen, es que yo quería votar pero se me olvidó empadronar. He escuchado personas diciendo eso, y la verdad que es triste, porque es un deber ciudadano. Sí, también, y la información. Considero yo que muchas personas, incluso muchas personas jóvenes que son aptas de las redes sociales y del internet, no saben que uno se puede empadronar en línea, que no es necesario ir a ningún lugar en físico. Entonces es algo que tal vez se podría informar más a la población. Definitivamente. Vamos con otros datos, ¿te parece, Andrés, para ir marcando este punto al empadronamiento?
Así es muy importante que hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral considera que al menos 1,5 millones de personas se van a empadronar durante este 2022, principalmente lo que hablábamos, Andy, los jóvenes que van a alcanzar la mayoría de edad en estos y los próximos meses. Por ello, el tribunal trabaja en instalar más puestos de votación para atender la demanda y el Tribunal Supremo Electoral ha afirmado que si la pandemia continúa, se van a tomar las medidas necesarias sobre aforos y protocolos de bioseguridad. Y ojo, porque si la pandemia sigue y hay que cumplir con la aplicación del gel, la toma de temperatura, por ejemplo, eso va a requerir gastos adicionales. Claro. Que habrá que ponerlos en el presupuesto, ¿no? Exactamente, que no sabemos si el Tribunal Supremo Electoral incluso también lo tiene estipulado, también para poder de esta manera ponerlo en práctica. Mira, Andrés, sinceramente hay varios retos. La pandemia, insisto, va a ser otro de los que va a marcar, porque podemos tener desde la gente que no quiera llegar a los centros de vacunación porque a lo mejor piense que va a ser pues un riesgo por el tema del COVID-19, así como las concentraciones que se puedan dar, porque también las elecciones lo que tienen es eso, ¿no? Claro. Que hay muchas personas que se reúnen para poder apoyar a su candidato, para poder celebrar. Y ¿Cómo van a ser los mitines, ¿no? Que usualmente vemos todas las personas que acuden. Que ese es otro de los puntos, ¿no? Porque también son requisitos realizar asambleas generales, departamentales, municipales. Entonces, ¿cómo se va a tratar aquí también las medidas de seguridad que se van a tomar? Porque los organizadores pueden decir a las personas, tienen que llevar mascarilla, van a aplicar alcohol en gel, pero también poder controlar a tanta gente es complicado. Sí, porque en la práctica, ¿no? En muchos lugares están en estos momentos el reglamento del Ministerio de Salud que dice que hay que tener una distancia mínima de 1,5 metros, pero se cumple. No. Y qué difícil es hacer cumplir que todas las personas tengan 1,5 metros de distancia entre ellos. Eso es algo difícil de hacer cumplir, ¿no? Y será un reto muy grande, tanto como para los partidos políticos, como para el Tribunal Supremo Electoral ya en las elecciones, y también para verificar que se estén cumpliendo las medidas. Así es. Sin duda hay mucho que hacer. Todavía pues hay cierto tiempo, pero el llamado también es al Tribunal Supremo Electoral para que empiece a buscar esas alianzas, a buscar ese apoyo y de esta manera no ande corriendo a última hora, porque también recordemos que en la planificación puede estar también un buen resultado para tener unos comicios muy ordenados y transparentes. Claro, estamos a tiempo para que esta fiesta cívica, ¿no? Estas elecciones que se realizarán el próximo año se realicen de la mejor manera, y estamos realmente también esperando a cuáles van a ser esas reglas claras que esperamos que sí funcionen y no sea como las elecciones pasadas. Desde ya los motivamos para que puedan participar, pero sobre todo también para que usted pueda conocer las propuestas, los planes que tiene cada uno de los candidatos, porque creo que de esa forma es que se tiene que tomar la decisión. Un voto inteligente, una participación que se pueda tener para de esta manera también usted pues, elegir a las próximas autoridades, pero conscientemente. Vamos a tomar ahora otra información, le vamos a dar a conocer otras noticias, pero al regresar.